Bien, de vuelta aquí en Escuela Abierta y seguimos con este programa variado como es cada domingo y queremos compartir con ustedes nuevamente la alegría, el placer, el orgullo que tenemos que tener, creo yo, como peruanos de poder tener a la mano una colección del pensamiento educativo peruano que gracias a la rama magisterial, y esto no es un cherry, cualquier persona que está involucrada en tema educativo le podrá decir a usted sobre la importancia de esta colección que ha sido editada por la rama magisterial, pero con el concurso de investigadores realmente A1, profesionales en la investigación de la educación peruana. Son varios tomos que ya hemos ido presentando a lo largo de todos los programas desde que empezamos, y que es básicamente es un análisis, un estudio de cómo se ha ido desarrollando la educación en nuestro país desde la época de los incas, miren ustedes, hasta la actualidad. Cada tomo tiene un tema específico, importante, en el cual se entra en detalles sobre las propuestas educativas de cada una de estas épocas de la historia de nuestro país. Realmente es un lujo tener esa colección y el hecho además que uno pueda comprarla de uno en uno, ¿no? O individualmente, no tiene que comprarse los 15 tomos completos. Finalmente se van a presentar ya la totalidad de los tomos este fin de mes, el 27 de marzo, y justamente para conversar sobre uno de los temas, uno de los tomos importantísimos de esta colección, tenemos como invitado aquí en cabina, y le agradecemos la deferencia al profesor José Rivero. Él es educador con estudios realizados en Arequipa y posgrado en Michoacán, México. Él es autor del tomo número 12 de la colección Pensamiento Educativo Peruano, y el tema de ese tomo es Inventarios Educativos y Prolegómenos de Reforma entre 1956 y 1968. ¿Qué hay de importante en esa época? Es lo que nos va a venir a contar precisamente el profesor José Rivero. Muy buenos días. Encantado, y gracias por Claudia, acompañarnos. Un placer estar aquí. Realmente, como lo señalas, cada uno de los autores de cada uno de los tomos nos sentimos realmente honrados por esta convocatoria de rama magisterial. Creo, sin lugar a dudas, que esta es una de las más importantes iniciativas institucionales que ha tenido esta entidad en función de la educación del país. Pocos países se atreven a lo que se ha atrevido de rama, a hacer una visión panorámica de qué pasó en la educación desde la época preincaica, incanato, hasta nuestros días. A mí me tocó desarrollar la época del gobierno de Prado hasta el primer gobierno de Fernando Belaúnde, es decir, 56, 68, con una breve interrupción democrática por una junta militar presidida por Pérez Godoy y después Lindley. Es una época sumamente interesante, con una característica clara: movimientos sociales, partidos políticos nuevos, tipo social progresismo, democracia cristiana, parlamentos lúcidos, con cámara baja y alta muy bien caracterizada, que ahora añoramos mucho. Sí, muy prestigiados, ¿no? Exactamente. Los Pero a nivel producción intelectual, sí, una diáspora de autores significativos, de los cuales podemos hablar más. Pero comencemos con el gobierno de Manuel Prado. El gobierno de Manuel Prado tiene como gran protagonista educativo a Jorge Basabe, nuestro principal historiador. Él fue ministro de Educación, hizo una excelente labor, pero particularmente caracterizada por haber tenido la iniciativa de hacer el primer inventario de la realidad nacional. Un inventario hecho a mano, con docentes de base, y que constituye el primer gran aporte a la gestión
educativa nacional. Es un inventario muy valioso que dejó huella. En el caso del gobierno de Belaúnde, lo más caracterizado fueron los aportes de Carlos Cueto Fernandini, cuyo centenario estamos a punto de celebrar. Por celebrar este año. Un educador extraordinario, fue 2 veces ministro de Educación por periodos muy breves, porque fue 2 veces censurado por la coalición APRA 1, que era opositora en ese entonces. Pero además de Carlos Cueto, ahí hay que destacar a Francisco Miró Quesada, con aportes respecto a la cooperación popular y su énfasis en la solidaridad y en la educación de jóvenes voluntarios que acudían al campo a descubrir el país. Pero este libro se llama Inventarios Educativos, este tomo, Inventarios Educativos y Prolegómenos de Reforma. ¿Por qué prolegómenos de reforma? Porque tanto el inventario de Basadre como textos de Carlos Cueto Fernandini se unen a textos valiosísimos de gente como Augusto Salazar Bondi, Emilio Barrantes, Walter Peñalosa, otros autores como Luis Alberto Sánchez, que produjeron un conjunto de textos que sirvieron de alguna medida a la gran reforma educativa que se desarrolló en la época de Velasco, conducida por Salazar Bondi. Lo que quería que por favor explicara con un poco más de detalle, cuando usted habla de inventarios, ¿no? El gran inventario, el primer inventario de Jorge Basadre, ¿a qué se refiere exactamente? O sea, ¿es un inventario en qué sentido? Fue un inventario de cuántas escuelas había, cuántos docentes trabajaban en ellas, cómo estaba el mobiliario escolar, cómo estaba la gestión en cada departamento. Este inventario fue muy apoyado por Carlos Salazar Romero, que fue brazo derecho de Jorge Basadre, y significa el primer esfuerzo nacional por conocer cuál era la realidad educativa de entonces. Claro, para partir de eso ya comenzar a plantear. Exactamente, además los textos de Basadre son muy, muy impactantes en el sentido de valorar que no hay futuro posible nacional sin una educación calificada, una educación generalizada. Era una época en que los déficits educativos eran brutales. O sea, el gran problema era el acceso de muchos niños y niñas a los centros educativos. ¿Cómo se articulaba en esa época la educación urbana, rural? ¿Qué comunicación había digamos, de la central en Lima con las provincias? Era un gobierno absolutamente centralista, todo se decidía en Lima. Justamente el tema alimentario es que se le da posibilidad a la provincia, a los departamentos, a los docentes de base de estas provincias y departamentos de actuar buscando su propia realidad educativa. Ese valor adicional tiene. Es una de las primeras veces que se le da alguna importancia real a las provincias para que den su realidad para que sea sistematizada en Lima, pero ese valor tiene esta iniciativa de Jorge Basadre. En el caso de Augusto Salazar Bondi, de Carlos Cueto, más o menos ¿cuáles fueron sus aportes en ese sentido? Los aportes de Carlos Cueto son ontológicos. Es una persona que reflexiona sobre el sentido de educación y es muy interesante. Los aportes de Carlos Cueto se adelanta a su época, sirven perfectamente a la reforma educativa que se da bajo la conducción de Salazar Bondi después.
Es importante destacar que estos aportes se dan desde una universidad clave, San Marcos. Ya. Todos ellos son catedráticos de San Marcos. Y es en ese instante que se descubre, que se reafirma la calidad de entonces de la Universidad de San Marcos. Porque, miren, las tres personas que más influyeron en la reforma educativa del gobierno militar de Velasco fueron Augusto Salazar Bondi, que la presidió, Walter Peñalosa, Emilio Barrantes. Sus textos, porque parte de lo interesante de cada tomo es que no solo se describe la realidad educativa, social, política de entonces, sino se seleccionan textos de cada uno de estos personajes. Claro, y desde la Universidad San Marcos es la semilla donde se comienza a pensar la educación en ese momento en el Perú. Tenemos que hacer una pausa rapidito, pero también al volver quisiera que nos cuente acerca de, separando un poco el tema, digamos, político, ¿no?, de un gobierno militar, la relevancia que tuvo en esa época el Ministerio de Educación y el sistema educativo que se comienza a repensar en ese momento. Hacemos una pausa rapidito y regresamos. Bueno, pues de vuelta aquí en Escuela Abierta, espero que hayan escuchado con atención las efemérides, porque como todos los domingos estamos promoviendo el obsequiarles un libro de la colección Pensamiento Educativo Peruano entre aquellos que entren a nuestra cuenta de Facebook y pongan por lo menos una de las personas a las que hemos hecho referencia en las efemérides. Probablemente las volvamos a pasar hasta antes que acabe el programa, así que preste muchísima atención y usted se puede llevar un libro de la colección Pensamiento Educativo Peruano. Y seguimos conversando con José Rivero precisamente acerca de esta colección que va a ser presentada ya en su totalidad, los 15 tomos, este 27 de marzo a las 7 de la noche en la Cámara de Comercio de Lima. Y terminábamos de conversar, profesor Rivero, acerca de inventarios y prolegómenos de la Reforma. En 1956-1968 es el tomo 12, y le preguntaba acerca de ese momento de la historia del Perú, que es el gobierno de Juan Velasco Alvarado, y de la reforma educativa que inicia en ese instante. Yo tuve el honor de formar parte de esa reforma educativa. Tu padre, Eduardo Cisneros, gran amigo, gran comunicador, fue parte de la Dirección General de Extensión Educativa que tuve a cargo después de Luis Alberto Rato. Fue tal vez la época más significativa que ha tenido la educación en el país. Al margen de que seamos militaristas o antimilitaristas, el hecho real y concreto es que esa reforma fue el intento más importante por hacer bien las cosas en materia educativa. Con un equipo, además, de gente... Excepcional, excepcional. No solo estaban las tres personas que he mencionado, estaba gente como Ricardo Morales Basadre, jesuita, Leopoldo Quiapo, Carlos Araníbar, gran historiador, Omar Silver, gran sindicalista. Es decir, se congregó un núcleo absolutamente decisorio en materia de pensamiento y acción educativa. Lamentablemente fue una reforma que duró muy poco, porque el gobierno de Morales Bermúdez fue la contrarreforma que comenzó a desarmar el andamiaje dejado por la época de Velasco. Bien, y los otros tomos, antes de que tengamos que despedirnos, de los cuales que se van a presentar este 27, son el tomo 11, Militarismos y Maestros Indigenistas, el 12, el que usted ha investigado, del cual hemos estado conversando, el 13, que es Educar en Tiempos de Cambio,
y el 15, que es cambio, continuidad y búsqueda de consenso. Aquí tenemos una visión múltiple de parte del historiador Antonio Zapata, que analiza la época del 33 al 56, analiza gobiernos militares y el indigenismo en la educación peruana. El tomo 13 está a cargo de la licenciada Patricia Olear, que hace el análisis crítico de la reforma educativa de los 70, con el título de Educar en tiempos de cambio. El tomo 14 ha sido hecho a la limón por Lucy Tramnell, la antropóloga, y la historiadora Virginia Zavala Cisneros, sobre dilemas educativos ante la diversidad. El tema de la educación bilingüe intercultural ha sido muy planteado acá entre los siglos XX y XXI. Y finalmente, en la época actual, es decir, entre los años 80 y 2011, ha sido encomendada al psicólogo social Ricardo Cuenca. Se denomina Cambio, Continuidad y Búsqueda de Consenso. Es decir, cada tomo tiene una riqueza intrínseca y creo que, repito, son eslabones de un proyecto excepcionalmente planteado por la rama magisterial y que hará mucho, mucho bien a la educación nuestra. Claro que sí, y realmente nosotros recomendamos desde aquí que todo colegio debería tener una de estas colecciones, todo docente que es realmente de vocación, interesado en conocer cómo ha sido el proceso de evolución de la educación en nuestro país. Cada uno de estos tomos realmente es una joya porque, como decimos, ha sido investigado al detalle por gente muy escrupulosa y muy reputada en su ámbito. Y pueden adquirirlo uno a uno, y me parece que hay colección tapadura y colección que no es tapadura, que es un poco más económica, así que realmente es una colección que vale tener en cualquier casa, en cualquier hogar, en cualquier colegio donde se aprecie y se aprecie la educación. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana al profesor José Rivero. Encantado, Claudia, ha sido un placer. Gracias por habernos dado estos alcances. Nosotros nos vamos a ir a la pausa rapidito y volvemos, por supuesto, con más. Presten atención a las efemérides en cualquier momento.